Eh, Ah, ya sí, está, doctor. ya está. Adelante. Ahora. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre intestino delgado y yo voy a empezar con la anatomía. Mi nombre es Edith. Bueno, primero vamos a ver la anatomía general y vamos a decir que el intestino delgado va a ser la porción del tubo digestivo que se va a comprender desde el estómago, o sea, desde la válvula pilórica hasta la válvula ileocecal, o sea, entre el estómago y el intestino grueso. Es el quinto segmento del tubo digestivo y es el órgano que va a tener mayor longitud en todo el tubo. Va a ser intraabdominal, una parte va a ser intraperitoneal y la otra retroperitoneal, pero en conjunto todo el intestino delgado, pues la mayoría es intraperitoneal. Y vamos a tener una parte supramesocólica y pues una parte aquí inframesocólica. Eh, Su forma va a variar si está lleno o vacío. Cuando está lleno va a tener una forma cilíndrica y cuando está vacío va a ser aplanado. En una persona viva, sus dimensiones va a ser de 3.5 a 4.5 metros de longitud y pues en un cadáver va a aumentar, perdón, a 6.5 hasta 7 metros, y esto pues porque sabemos que el intestino delgado está compuesto de músculo visceral y este presenta un tono. Entonces cuando pues la persona muere pierde el tono y el músculo deja de estar contraído, entonces se distiende y pues se hace mayor la longitud. Y el diámetro va a ser de 3 a 4 centímetros en su porción más gruesa y en la más delgada 2 centímetros. Este va a tener un color rojizo y va a participar en los momentos de digestión y absorción del proceso digestivo. Antes de que continúes, no me quedó muy Sí, claro doctor. no me quedó muy claro, Edith, la parte que nos comentas de porciones intra y retroperitoneales. ¿Nos puedes comentar específicamente qué partes son intraperitoneales, qué partes son retroperitoneales, qué partes son supramesocólicas y qué partes son inframesocólicas, por favor? Sí, doctor, claro que sí. Se los van a hablar igual después más específicamente en cada parte, pero pues el intestino delgado lo vamos a dividir principalmente en tres partes. La superior va a ser el duodeno, después el yeyuno y el ilion. El yeyuno y el ilion va a ser intraperitoneal y pues como está debajo A ver, del mesocolon transverso, pues va a ser Edith, inframesocólico, dinos, ¿verdad? Edith, manéjalo en Sí. sentido céfalo-caudal, porque tú lo estás manejando primero y yo, pero acuérdate que siempre hay que seguir un orden. En anatomía hay que seguir un orden céfalo-caudal, entonces empieza por duodeno. Ok, entonces duodeno es la porción superior. El duodeno en general va a ser retroperitoneal. Se va a dividir en tres porciones. Su primera porción En es cuatro. intraperitoneal, en cuatro, perdón, y la segunda, la tercera y la cuarta es retroperitoneal. Después va a estar seguido por el yeyuno, este es intraperitoneal, y el ilion también es intraperitoneal. El duodeno en su mayor parte va a ser supramesocólico, No, el yeyuno y el, no, perdón, no, 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 no. Por eso, por esa razón solicitamos, por esa razón te pedí que lo comentáramos, ¿no? O sea, si hablamos que ok. Bueno, si lo consideramos, el duodeno nada más no entra en esta clasificación porque es una parte retroperitoneal. ¿Sí a se ver, refiere a eso, doctor? a ver, a ver, vamos a retomar esto, porque sí, ibas bien, pero ya la parte donde nos dices la mayoría del bodeno es supramesocólico, no, 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 no. Ojo, recuerden que la clasificación de supra o inframesocólico solamente se le atribuyen a los órganos intraperitoneales. Tan es así que cuando hicimos el ejercicio,
que les comentaba de aquellos órganos retroperitoneales si eran supra o inframesocólicos. Ustedes en un punto me dijeron supra mesocólico. No, pues no. O sea, los órganos retroperitoneales no se clasifican en supra ni en supra ni en infra. Ahora, el duodeno, empezando por el duodeno, vamos a empezar por el duodeno, ¿vale? Yo sé que me lo van a comentar más adelante, pero hay que empezar primero, hay que empezar a definir esto porque si no nos vamos a hacer bolas. El duodeno, tú bien lo dices, se divide en 4 porciones, una primera, segunda, tercera y cuarta. Bueno, hasta ahí está bien, más adelante lo vamos a especificar. Como es intraperitoneal, esta sí entra dentro de la clasificación de supra o inframesocólico. Entonces, ¿cómo se considera al peritoneo, perdón, a la primera porción del duodeno? Se le considera una porción intraperitoneal y supramesocólico. Ahora, si queremos ser mucho más puntuales y mucho más específicos, no toda la primera porción del duodeno es intraperitoneal. Se consideran los primeros 3 centímetros, 3, 4 centímetros de la primera porción del duodeno, proximales, las que son proximales al píloro, ¿vale? Esas se consideran intraperitoneales y las últimas, los últimos 3 centímetros distales, ¿vale? 2, 3 centímetros distales, que ya van a estar cerca de la segunda porción del duodeno, ya estas se considerarían retroperitoneales. Pero bueno, para fines didácticos y para no hacernos bolas, las consideramos en cierta manera a la primera porción del duodeno como un órgano, como una porción intraperitoneal y supramesocólico. Ahora, de la segunda, ¿no? Bueno, estos últimos centímetros de la primera porción y sobre todo la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno ya son retroperitoneales. Y al ser retroperitoneales, no se clasifican ni en supramesocólicos ni en inframesocólicos. Por eso ibas bien dentro de lo que cabe, o sea, nos estabas comentando bien la información, pero ya al final como que hubo ahí una pequeña confusión, porque nos comentabas que la gran mayoría del duodeno se considera supramesocólica. Y la realidad es que no, la realidad es que solamente la primera porción del duodeno se considera intraperitoneal y supramesocólica. La segunda, tercera y cuarta porción del duodeno son retroperitoneales y se consideran, no se consideran ni supra ni inframesocólicos. Esto es importante comentarlo, doctores, porque muchas veces en las evaluaciones por ahí se los atoran, por ahí en este caso los agarran fuera del lugar, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes como que todavía no tienen bien claro cuándo es supra, cuándo es infra, y estos son conceptos de la primera unidad. Bueno, ya aclarado el punto, probablemente a lo mejor en los libros de anatomía puedan referirles, ¿no? Que la mitad superior del duodeno se considera supramesocólica y la mitad inferior inframesocólica, pero no significa que sea intraperitoneal. Lo que pasa es que como en la segunda porción del duodeno va a ser cruzada por la raíz del mesocolon transverso, y ahorita probablemente en una de las imágenes que nos muestre el equipo nos muestre precisamente esa división o ese cruce. Por eso algunas anatomías refieren que al ser cruzado el duodeno en su mitad, ¿no? En su segunda porción, sobre todo en la parte de la segunda porción, es cruzado por la raíz del mesocolon transverso. Por eso algunos dicen, pues es que hay una parte supra y una parte infra. Es muy parecido a lo que ocurre con el páncreas. El páncreas también algunas anatomías lo refieren como una parte supra y una parte inframesocólica, pero no es porque el páncreas sea un órgano intraperitoneal, es retroperitoneal y no se clasifica ni en supra ni en infra, pero como es cruzada su cara anterior, sobre todo la de la cabeza del páncreas, por esa razón dicen, es que hay una parte supra y una parte infra. Bueno, con el duodeno puede ocurrir algo similar, pero por eso ahorita aprovechamos este tiempo para aclarar este punto. Entonces, en el caso del duodeno, solamente la primera porción es intraperitoneal, supramesocólica. Segunda, tercera y cuarta porción son retroperitoneales. ¿Se clasifican? Para nosotros no. Para fines de este módulo, no. Si a algunas anatomías se refieren que una mitad superior es supramesocólica y una mitad es inframesocólica, se refiere sobre todo a esa referencia anatómica que hay con la raíz del mesocolon transverso, pero no lo vamos a tomar en cuenta para fines de evaluación. Yeyuno e ilion, que los consideramos una porción en conjunto. Realmente, desde el punto de vista anatómico, sí existen diferencias entre yeyuno y ilion, pero bueno, por ahorita lo vamos a conjuntar todo, ¿no? Entonces, yeyuno e ilion, Edith ya nos decía, ¿verdad? Atinadamente, que
el yeyuno ilion sí se considera un órgano intraabdominal intraperitoneal, ¿sale? Todo el yeyuno ilion se considera intraperitoneal y al ser intraperitoneal, este sí se clasifica o en supra o en intra, y en este caso, el yeyuno ilion se considera inframesocólico. Y además hay que aclarar que el yeyuno ilion, al estar cubierto en su totalidad por peritoneo, eso lo vamos a ver en histología, recuerden muy bien que si un órgano está cubierto en su totalidad por peritoneo, tiene meso. El meso del yeyuno ilion se llama mesenterio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una pequeña aclaración, Edith, y perdón por la interrupción que hicimos, pero sí era importante aclararlo, porque más adelante nos queda claro a todos que lo vamos a ver, pero es importante aclarar este punto, porque si no al rato nos vamos a confundir más. Entonces, mejor aclararlo en este momento, ¿vale? Va bien todo, pero sí había que aclarar este punto en particular. Gracias, Edith. Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con los límites y vamos a tener que el límite superior va a ser el esfínter pilórico, que aquí se muestra, y el inferior va a ser la válvula ileocecal, por acá. Y se va a dividir, como había dicho, en 3 porciones. Para fines como de estudio, suelen juntar al yeyuno y al ilion en cuanto a límites y relaciones anatómicas. Entonces, el límite superior del duodeno, pues va a ser el esfínter pilórico y el inferior el ángulo duodeno-yeyunal, del que vamos a hablar posteriormente. Y para el yeyuno e ilion, pues el superior va a ser este ángulo duodeno-yeyunal y el inferior, pues la válvula ileocecal. Y entre los medios de fijación vamos a tener los que pues hemos visto desde un inicio, que va a ser la continuidad del tubo, la presión intraabdominal, el peritoneo y el paquete vascular. Y ya hablando más propiamente del duodeno, va a ser el ligamento hepatoduodenal que lo va a unir al hígado, el lumento menor en la primera porción, el ligamento de Treitz, del que vamos a hablar ahorita, la cabeza del páncreas, porque va a estar adosado a este, el conducto colédoco, los conductos pancreáticos mayores, que van a eh, verter sus secreciones aquí en el duodeno. Y pues el yeyuno o ilion es el que ya mencionaba el doctor, que es principalmente el mesenterio, que es pues su mesos porque es intraperitoneal. Y bueno, entre las funciones generales del intestino delgado vamos a tener la digestión, la absorción, sirve como barrera y tiene una función inmune, por lo que hemos visto de el GALT, que es el tejido asociado a la mucosa del intestino delgado, pero pues esto ya se los van a explicar mejor enseguida. Bueno, A ver, entonces perdón, este es el intestino. perdón, Edith, regrésate tantito una Sí, diapositiva. Bueno, ¿tiene mesenterio claro, doctores? Tiene mesenterio, bueno, sí, porque es intraperitoneal, pero sobre todo, doctores, recuerden, tiene mesenterio porque está cubierto, bueno, es un órgano intraperitoneal y está cubierto en su totalidad por peritoneo visceral, ¿sale? Fíjense, el estómago, por ejemplo, está cubierto por peritoneo, en su mayoría, en su mayor superficie. O sea, estamos hablando de un 95% de la superficie del estómago exterior está cubierto por peritoneo. No sé si lo comentábamos en anatomía, pero hay un 5% de área desnuda, ¿no? De área desperitonizada. Pero ya ese 5% que ya carece de peritoneo, ya no lo hace como, ya no lo vuelve como candidato para tener meso, ¿no? No hablamos de un meso gástrico, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, el intestino delgado, el caso del yeyuno ilion, está cubierto en su totalidad por peritoneo y por lo tanto de ahí surge un medio de fijación hacia la pared posterior llamada mesenterio, ¿vale? Lo mismo ocurre con el ciego y el apéndice, que ya vamos a ver más en el siguiente segmento. Ciego y apéndice están cubiertos en su totalidad por peritoneo, por lo tanto de ahí sale un meso, ¿no? Un meso ciego o un mesoapéndice, respectivamente. Bueno, pásame la siguiente, por favor. Es importante, Edith nos comenta muy acertadamente que las funciones del intestino delgado son
desde el punto de vista, dentro de las funciones digestivas, en este caso, pues incluimos a la digestión y a la absorción de nutrimentos, ¿sale? O sea, van a continuar, en este caso, participando en la etapa de aporte de nutrimentos a través de las etapas de la digestión y la absorción de nutrimentos, ¿sale? Entonces, aquí, doctores, es donde se lleva a cabo en el intestino delgado, aquí es donde se lleva a cabo la finalidad de la nutrición, que es terminar de digerir los nutrimentos y absorberlos en su gran mayoría. ¿Qué se va a absorber en el intestino delgado? Pues se absorben monosacáridos, ácidos grasos, glicerol, aminoácidos, vitaminas, electrolitos, agua, todo lo que, o gran parte de los nutrimentos se absorben aquí. Entonces aquí es donde se logra la finalidad de la nutrición. Por supuesto que para que se lleve a cabo la digestión o concluya ya la digestión de nutrimentos, pues vamos a mencionar enzimas digestivas que van a terminar la digestión de tanto carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? O sea, vamos a hablar de unas enzimas específicamente para los disacáridos, llamadas disacaridasas intestinales, ¿vale? Para finalizar la digestión de carbohidratos. Vamos a mencionar por ahí una lipasa intestinal que también finaliza la digestión de lípidos, y vamos a hablar de unas dipeptidasas y tripeptidasas, o aminopeptidasas también se llaman, que van a terminar la digestión proteica, la digestión de proteínas, que en conjunto con la digestión que se lleva a cabo por acción de las enzimas pancreáticas, obviamente las enzimas pancreáticas están continuando la digestión, pero ya en el intestino delgado se va a finalizar. ¿Para qué? Pues para que todos los nutrimentos se vuelvan, los tengamos en su mínima expresión. Si hablamos de carbohidratos, monosacáridos. Si hablamos de lípidos, ácidos grasos. Si hablamos de proteínas, aminoácidos. Así de sencillo es este asunto. ¿Sale? Obviamente es mucho más complejo, pero aquí vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Recuerden muy bien que para hablar de digestión, tenemos que hablar de enzimas digestivas, pero también tenemos que hablar de que el mecanismo específico para llevar a cabo la digestión son mecanismos de degradativos químicos, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de mecanismos degradativos químicos. Y ya una vez que los nutrimentos están fraccionados en sus mínimas expresiones o en sus monómeros, o en sus moléculas monoméricas, ¿sale? Monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, y además las vitaminas, los electrolitos y el agua, todos estos nutrimentos van a ser absorbidos en el intestino a través del epitelio intestinal, y para esto nosotros tenemos también que especificar los mecanismos de asimilación de los nutrimentos. Entonces la absorción tiene mucho que ver con mecanismos de asimilación. Recordaremos en la primera unidad que vimos algunos mecanismos de asimilación, como cuáles. Pues uno de ellos es el mecanismo de transporte pasivo. Por ejemplo, el agua utiliza ósmosis, ¿no? Para poderse absorber. Algunos nutrimentos utilizan mecanismos de transporte activo, es decir, utilizan energía. Algunos utilizan la difusión facilitada, en el cual no necesita energía, pero sí necesita la ayuda de transportadores específicos. Va a haber un mecanismo de cotransporte con sodio, ¿sale? Es decir, el nutrimento va a utilizar sodio y energía también para poderse absorber. Entonces, todos estos mecanismos de transporte pasivo, de transporte activo, de ósmosis, de difusión facilitada, de cotransporte con sodio, de pinocitosis, inclusive en algunos nutrimentos se utilizan pinocitosis. Bueno, todos estos los vamos a ver más adelante en fisiología, pero sí es importante comentarlo porque es lo que vamos a manejar en este momento. Ahora, recuerden muy bien que también el intestino delgado tiene motilidad, ¿sale? Entonces tiene una motilidad intestinal de avance, a la cual le vamos a llamar peristaltismo, pero también vamos a ver unos movimientos llamados movimientos de mezcla, ¿sale? Esos movimientos de mezcla van a favorecer que se incremente la superficie de absorción de la mucosa intestinal para que se absorban mejor los nutrimentos. Entonces vamos a ver en general dos tipos de movimientos. Bueno, vamos a ver de hecho un tercer movimiento que son los movimientos de limpieza. Vamos a ver lo que es el complejo motor migratorio, ¿sale? Pero bueno, en términos generales vamos a ver movimientos peristálticos de avance, movimientos de mezcla, ¿sale? Que bueno, ya nos van a explicar en fisiología que existen unos movimientos segmentarios, unos movimientos pendulares, estos tienen que ver mucho con la mezcla, y vamos a ver movimientos de limpieza que tienen mucho que ver con el complejo motor migratorio. Ahora,
También Edith nos comenta funciones de defensa, funciones inmunológicas, específicas y no específicas, ¿sale? Ojo, su compañera Edith, bueno, nos comenta función de barrera, ¿por qué? Porque también parte del intestino delgado, o una de las funciones del intestino delgado, como lo que ocurre en el estómago, también se produce un moco adherente, ¿vale? Un glucocálix que va a servirle al intestino como una barrera protectora, como una película protectora. Más delgada que en el estómago, puede ser, sí, ciertamente está un poquito delgada, pero al final de cuentas sirve para lo mismo, ¿vale? Es una barrera de protección, ¿vale? ¿Barrera de protección contra qué? Pues contra toxinas, contra algunos antígenos como bacterias, virus, hongos, parásitos, y eso en parte nos va a promover la defensa. Ahora, hablando ya de otro tipo de mecanismos de defensa no específicos, es decir, que no tienen que ver con la inmunidad, nuestro intestino delgado va a ser capaz, además de producir moco, va a ser capaz de producir lisosimas por medio de unas células llamadas células de Panet, que eso lo vamos a ver ya en su momento en histología. Me estoy adelantando un poquito, pero como estamos aprovechando la parte de funciones generales, quiero mencionar esto. ¿Por qué? Porque va a ser parte de nuestras funciones del intestino, ¿no? Entonces, las células de Panet son unas celulitas que se encuentran en el intestino delgado, en las glándulas intestinales, cuya función va a ser producir lisosimas. Las lisosimas, acuérdense que como ya las habíamos visto en boca, las lisosimas son enzimas de defensa o son sustancias de defensa cuya función va a ser la de actuar sobre algunas bacterias y su función va a ser bactericida, ¿sale? Entonces, las lisosimas van a ser producidas en las células de Panet. No solamente las células de Panet producen lisosimas, también se producen unas sustancias llamadas defensinas, se produce zinc para favorecer todo este proceso, ¿sale? Entonces, estas sustancias de defensa no son específicas del sistema inmunológico, por lo tanto, es un tipo de defensa no específico. Y cuando hablamos de defensa específica, ya nos referimos ahora sí al sistema inmunológico. Y entonces, recordemos que el intestino delgado, como todo el tubo digestivo, contiene una lámina propia y en esa lámina propia se encuentra un tejido linfático, un tejido linfoide, que en el caso particular de nuestro intestino delgado, a nivel de los últimos 30 centímetros del ilion, vamos a encontrar cercano a la válvula ileocecal, vamos a encontrar un tejido bien organizado, ¿sale? El cual nosotros le vamos a conocer como las placas de Peyer, las placas ciliares o las placas de Peyer. Ahorita que Edith nos comentaba del GALT, el GALT es tejido linfático asociado a mucosa gástrica y a mucosa intestinal, ¿no? Hay un GALT y hay un MAL. Bueno, ese MAL, ¿no? Ese tejido linfático asociado a mucosas, pues es ese tejido linfático que se encuentra en la lámina propia y sobre todo es el que está bien organizadito, ¿no? El que está bien organizado en el ilion, al que nosotros le vamos a conocer como las placas de Peyer. Las placas de Peyer, doctores, las placas de Peyer es un tejido linfático muy bien organizado, cuya función va a ser la defensa. Ahora, también en el intestino delgado vamos a encontrar, ya nos van a hablar en su momento también de unas células llamadas células M. Las células M son células presentadoras de antígenos, que en forma global ayudan a este GALT o o mejor dicho, forman parte del GALT. Y estas células M van a ayudar a las placas de Peyer a, en este caso, llevar a cabo sus funciones de defensa. Y además hay que agregar otra cosa dentro de la defensa, porque cuando hablamos de defensa en el intestino delgado, es muy interesante todo este tema, pero además hay que agregar que el propio intestino delgado, además de contener sus placas de Peyer, además de contener sus células M, también es productor de una inmunoglobulina llamada inmunoglobulina A, ¿sale? IgA secretora. Entonces, también parte de las funciones de nuestro intestino delgado es producir IgA. ¿Para qué? Es un anticuerpo. Recuerden muy bien que las inmunoglobulinas son anticuerpos cuya función recae en neutralizar antígenos. ¿Por qué se imaginan, y esto te lo pregunto a ti específicamente, Edith, ¿por qué te imaginas que el intestino delgado debe tener estos mecanismos, tanto específicos como no específicos, bien desarrollados? Pues porque va a estar en contacto bueno, pueden ser antígenos exteriores o lo que consumamos, y aparte de que va a haber muchos nutrientes que pueden ser como que focos para que los microbios lo quieran como utilizar. Claro, totalmente de acuerdo. Aunque la tripa nosotros la tenemos dentro de nuestro cuerpo,
finalmente el tubo digestivo, o sea, el intestino delgado, forma parte del tubo digestivo. Y el tubo digestivo es un sistema abierto, doctores, es un sistema abierto. Y al ser un sistema abierto, como el sistema respiratorio igualmente, al ser un sistema abierto es un sistema que está expuesto al medio ambiente, a factores del medio ambiente. Y entonces, este, nos podemos nosotros exponer a agentes físicos, químicos y sobre todo microbiológicos como virus, bacterias, hongos, parásitos, los cuales nos pueden causar daño, ¿no? O sea, eh, precisamente como nosotros estamos alimentándonos esos alimentos, puede llegar el caso de que no estén bien preparados, que no tengan la suficiente higiene para poderlos consumir y por ahí se pueda colar alguna bacteria o algún virus o algún parásito, ¿no? O incluso un hongo. Y entonces estos microorganismos nos pueden afectar, ¿no? Entonces estamos nosotros completamente expuestos ante el ataque de algún agente microbiológico. Por esa razón, el intestino delgado, y bien nos decía Edith, ¿no? Los nutrimentos que podemos estar absorbiendo, más que ser como vía de transporte, pues es como un sustrato nutrimental, ¿no? Es un sustrato que puede servirles a los agentes microbiológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es nada común en México, ¿verdad? Que existan puestos ambulantes, que existan puestos callejeros y pues las medidas higiénicas no son tan adecuadas en estos puestos, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, no en todos, ¿no? Pero lamentablemente la comida callejera, los puestos ambulantes no llevan a cabo un protocolo de higiene estricto y por ahí se puede colar una E. coli, ¿no? Una salmonela, ¿sale? Entonces, por esa razón nuestro sistema de defensa debe estar muy bien desarrollado. Bueno, inclusive si quisiéramos hablar del virus actual, ¿sale? Pues también es el virus que estamos padeciendo actualmente dentro de la pandemia, no solamente afecta a nivel respiratorio, también puede tener afectaciones a nivel gastrointestinal y puede inclusive generar diarrea, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro intestino delgado? Nuestro intestino delgado echa a andar todos sus mecanismos de defensa, ¿sale? Echa a andar todo lo que es las células N, se ponen las pilas y las placas de Peyer's se activan y la inmunoglobulina A se produce en gran cantidad. ¿Para qué? Para tratar de que ese microorganismo, de neutralizarlo y tratar de que me haga el menor daño posible, ¿no? Obviamente, si las bacterias o los virus o cualquier microorganismo burla todos estos mecanismos de defensa, por supuesto va a haber enfermedad, ¿no? Puede haber algún tipo de enfermedad. Entonces, vean, doctores, lo importante que es entender, en cierta manera, las funciones que ya en su momento vamos a desmenuzar con mayor profundidad, pero ahorita, bueno, estamos hablando de la generalidad. Qué bueno que su compañera nos trajo esta diapositiva, porque nos ayuda a esclarecer un poquito como una manera introductoria de nuestra función de nuestro intestino delgado. ¿Vale? Es un tema muy, muy extenso, ¿eh? De una vez les comento, por esa razón el examen se va a hacer un poquito más adelante, ¿no? Pero sí es importante ver estos puntos a detalle. ¿Por qué? Porque es nuestro intestino delgado en donde se lleva a cabo la finalidad de la nutrición, que es digerir y absorber nutrientes. Muy bien, Edith, continúa. Perdón. No se preocupe, doctor. Exacto, como así lo menciona el doctor, la estructura del tubo digestivo más importante para la absorción y la digestión. Entonces, si bien en ciertas situaciones se puede vivir sin intestino grueso, pues el intestino delgado es imprescindible. Entonces, bueno, hablábamos de los medios de fijación y yo les comenté sobre que en el duodeno un medio de fijación importante va a ser el páncreas, que pues en este caso no se nota porque es retroperitoneal, pero también va a ser el ligamento hepatoduodenal, que lo vemos aquí. En parte el aumento, perdón, menor, que va a ser el que nos una el estómago y el hígado y pues a su vez va a ayudar a sujetar el duodeno y el ligamento, el músculo de Treitz o ligamento de Treitz, que es el músculo suspensorio del duodeno del que vamos a hablar más adelante, que está aquí, es derivado del diafragma y va a ayudar a sostener a nuestro intestino y pues en el caso del yeyuno del ilion, como ya lo mencionamos, pues el mesenterio.
Bueno, vamos a hablar de su proyección abdominal y si dividimos nuestro abdomen en cuadrantes, pues el intestino delgado se va a dividir así. El duodeno va a ocupar el cuadrante superior derecho y el yeyuno va a estar ocupando el cuadrante inferior izquierdo en su mayoría, aunque también asas del yeyuno van a estar ocupando parte del cuadrante superior izquierdo y pues el ilion el contrario, inferior derecho y algunas asas el superior derecho. Y en el caso de la proyección por regiones, va a estar ocupando el duodeno epigastrio y mesogastrio, el yeyuno, el flanco vacío izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y mesogastrio, y el ilion también mesogastrio, hipogastrio, fosa ilíaca derecha y pues más arriba el vacío o el flanco derecho. Y pues aquí se muestra propiamente las divisiones. Este es nuestro duodeno, del cual enseguida les voy a hablar. Y pues aquí sigue el yeyuno y el ilion, que va a estar conectado por la válvula iliocecal al intestino grueso. Bueno, yo les voy a hablar primero del duodeno, que es la parte inicial y más corta del intestino delgado. Este está interpuesto entre el estómago y está dispuesto alrededor de la cabeza del páncreas y pues es retroperitoneal, ya como lo menciona el doctor, a excepción de su primera porción que va a ser intraperitoneal. Y bueno, tiene una longitud de 25 centímetros en promedio, pero algunas bibliografías mencionan que es de 25 a 30. Sus límites, como ya lo habíamos mencionado, el inferior va a ser el píloro y el superior y el inferior va a ser el ángulo duodeno-yeyunal. Su proyección va a ser de L1 a L4, L2. ¿Por qué? Porque primero va a estar, como se ve aquí, creo que en la siguiente diapositiva se ve mejor. Sí, aquí están las vértebras. Entonces, por la forma que ocupa el duodeno, va a estar primero en L1, va a descender su parte más inferior hasta L4 y luego va a volver a subir hasta L2. Y como ya lo habíamos mencionado, se va a proyectar en el cuadrante superior derecho, en el epigastrio y en el mesogastrio. Va a tener una forma de herradura o de anillo incompleto y se va a dividir en 4 porciones. Y pues va a tener una terminación que es la flexura duodeno-yeyunal. Bueno, ahora vamos a hablar de sus porciones. La primera porción del duodeno también es llamada porción superior. Está situada, ya lo habíamos dicho, en el flanco derecho de L1. Es oblicua hacia arriba, hacia atrás y a la derecha. Y va desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar, aunque aquí no se proyecta. Y esta porción presenta en su origen la ampolla o el bulbo duodenal, que es esta parte de aquí, que es la parte más gruesa del duodeno y que es la única que va a carecer de los pliegues circulares. Como vemos aquí, el duodeno está lleno de estos pliegues circulares que igual en la parte de histología se los van a mencionar mejor. La segunda porción del duodeno se conoce como porción descendente. Esta forma la flexura superior del duodeno más o menos de 60 a 80 grados y va a estar a la derecha de la columna lumbar. Va a estar por delante de L1 a L4, como lo habíamos dicho, y aquí se van a recibir, como habíamos visto en clases anteriores, los conductos excretores biliar, el colédoco y el pancreático. Vamos a tener la carúncula mayor, que va a ser donde van a drenar estos, y la menor que pues va a drenar aquí el conducto pancreático accesorio de Santorini. La tercera porción del duodeno está aquí, es la porción horizontal o transversal, también la conocen, y es la flexura inferior del duodeno. Esta se dirige de derecha a izquierda y está por delante de la columna a nivel de L3 y L4 y por delante de los vasos prevertebrales. Esta se sitúa
detrás de los vasos mesentéricos superiores y está contenida en la pinza vascular aórtico-mesentérica. Esta pinza, para que la entiendan, ahorita en una de estas proyecciones la vamos a ver y va a ser muy fácil de identificar. Y bueno, la cuarta y última porción es la porción ascendente, que se dirige hacia arriba, hacia la izquierda y un poco hacia atrás, y ocupa alrededor de la segunda vértebra lumbar, y va a terminar en lo que se conoce como la flexura duodenoyeyunal. Esta también es el mismo que el ángulo duodenoyeyunal, y esta es la flexión que presenta aquí el tubo y que se encuentra sujeta a la pared posterior. Está suspendida por este músculo que ya había mencionado, que deriva del diafragma, que se conoce como músculo suspensorio del duodeno de Treitz. Esta va a formar un ángulo de 90 grados. No sé si notan cómo está en la porción horizontal, la porción ascendente, y aquí el duodeno va a juntarse con el ilion y se torna como en forma paralela a la aorta abdominal. Entonces, para que este esté de esta forma, este músculo aquí lo está agarrando, lo está como alzando, y por eso se conoce como el músculo suspensorio del duodeno, y es un importante medio de fijación. Y bueno, vamos a ver sus relaciones anatómicas, vamos a verlas aquí escritas y ahorita las vamos a ver en las proyecciones. En la primera porción, en su cara anterior, va a estar relacionada con la cara inferior del hígado y con el cuello de la vesícula biliar. Atrás, pues obviamente va a estar la vena porta, el canal colédoco, la arteria gastroduodenal, y transversalmente cruzándolo va a estar la gastroepiploica derecha. Y superiormente vamos a tener a la porción derecha del borde gastroduodenal del epiplón menor y al hiato de Wislow, que ya nos habían mencionado en clases anteriores, que va a ser la entrada a nuestra transcavidad de los epiplones, e inferiormente la cabeza del páncreas. Y pues la segunda porción también va a estar relacionada con la cara inferior del hígado, con la extremidad derecha del colon transverso, con el mesocolon transverso en su raíz y con las asas del intestino delgado, o sea, del yeyuno del ilion. Posterior, vamos a tener relación a la cara anterior del riñón derecho, a la pelvecilla renal y parte superior del uréter derecho, y pues los vasos renales y la vena cava inferior. Externamente va a estar el colon ascendente y la cara inferior del hígado, y en su parte interna la cabeza del páncreas y los canales de Wilson y Santori, y pues el colédoco. Y aquí es como se muestra. Esta es la porción inicial que dijimos que va a estar en relación anterior, ahorita se está levantando, pero en relación anterior con el cuello de la vesícula biliar y con el lóbulo inferior del hígado. Y la segunda porción un poco más abajo anteriormente también, con la raíz del mesenterio, con el colon transverso, y pues aquí se muestran las posteriores mejor, que va a ser la vena porta, el conducto colédoco, y las interiores y exteriores de la segunda porción. Aquí está nuestro riñón y pues atrás no lo alcanzamos a ver, pero va a estar la pelvecilla y el uréter. Y en la parte interna pues está el páncreas. Y ahora vamos a ver las relaciones de la tercera y cuarta porción. Bueno, aquí también podemos ver la relación que tiene la segunda porción con la parte externa de la columna vertebral, con la cara de el páncreas, y vemos de nuevo la forma que este tiene. Y bueno, las relaciones anatómicas de la tercera porción. Anteriormente va a estar relacionado con el peritoneo, con la arteria mesentérica superior y las asas intestinales, pero esta relación de asas intestinales es mediata porque antes va a estar el peritoneo parietal, y posteriormente con el músculo psoas, la vena cava inferior, la aorta y la arteria, bueno, el inicio de la arteria mesentérica inferior. Superiormente va a ser el borde inferior de la cabeza del páncreas e inferior las asas del intestino delgado. En su cuarta porción, anteriormente va a estar la tuberosidad menor del estómago,
el borde posterior del mesocolon transverso y asas intestinales, posterior también el psoas y vasos del riñón izquierdo, y externa vamos a tener aquí al riñón izquierdo, el arco vascular de Treitz, y en la cara interna va a ser la aorta, el gancho del páncreas, la extremidad superior de la raíz del mesenterio. Y ahí, bueno, aquí vemos la relación que existe igual con la cara del páncreas, obviamente una relación inmediata con la columna vertebral y con la vena mesentérica superior y con la arteria mesentérica superior también. Y acá vamos a ver más en grande las relaciones. Y dijimos que la tercera porción pues va a estar relacionada con la arteria mesentérica, con la base de la cabeza del páncreas. Aquí no se ve, pero aquí está con la raíz del mesocolon transverso. Y con la cuarta porción, con igual la arteria mesentérica superior, el borde inferior de la cabeza del páncreas y también con mesocolon transverso, que pues en esta proyección no los quitaron. Y de este lado, con el riñón de la parte externa, con el riñón izquierdo en su parte interna del riñón. Y bueno, del duodeno ya habíamos hablado de los medios de fijación, pero pues es importante saber que el peritoneo lo va a adosar a la pared posterior del abdomen. Sin embargo, pues solo cubre como parte de su cara anterior, entonces por eso sigue siendo un órgano retroperitoneal. Su porción superior, ahí sí queda comprendida en el epiplón menor, y también los conductos excretores van a ser parte de los medios de fijación que ya habíamos mencionado. ¿Quién me menciona qué conductos van a drenar en el duodeno? Los vimos desde páncreas, ¿no? Bueno, van a ser ¿perdón? A ver, doctores, les están haciendo una pregunta. A ver qué se encuentra Karina, desde Reynosa. ¿Dónde está? ¿No? ¿No se encuentra? No, Samantha, Gwendolyn. Sí. Nos ¿Qué pregunta. conductos? Sí, adelante, Ajá, haz perdón. la pregunta. ¿Qué conductos van a drenar en el duodeno, más específicamente en la segunda porción del duodeno? Los explicaron desde páncreas. ¿Cuáles son? ¿El colédoco? No, muy bien. Y el pancreático. ¿Cuál de los, cuál es el pancreático? El principal, el de Wilson. Ajá, y hay otro que también puede drenar arribita a 2 centímetros de la papila duodenal mayor, y se llama conducto. ¿No es el cístico Es el de conducto Santorini? de Santorini, el conducto pancreático accesorio, o también llamado de Santorini. Entonces, tanto el conducto pancreático principal o de Wilson como el conducto colédoco, en este caso drenan en la segunda porción del duodeno a la altura, ¿no?, de la papila duodenal mayor, ¿no?, en donde se encuentra la ampolla de váter que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Y el conducto pancreático accesorio, o también llamado conducto de Santorini, lo drenamos, se drena 2 centímetros por arriba de la papila duodenal mayor, ¿sale? El orificio donde se drena este conducto se llama papila duodenal menor, ¿sale? Y todos estos drenan en la segunda porción del duodeno. No sé si podamos ver alguna imagen donde podamos ver los conductos. Edith, no sé si tengas alguna. Ándale, esa está perfecto. Pues mira, aquí. Déjanos, ándale, ese está excelente. Como lo habíamos mencionado, la porción descendente de la segunda porción va a ser esta parte de aquí, y aquí se ve como mencionaba el doctor que
más superior drena el conducto pancreático accesorio de Santorini en la papila duodenal menor o carúncula menor, y en la papila duodenal mayor van a drenar el conducto colédoco y el conducto pancreático mayor o de Wilson. El principal, ¿no? Muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, ya ahorita Gwendolyn en el chat nos está poniendo ya en específico lo que se está viendo en la pantalla, ¿no? La proyección. Entonces, dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, si nosotros relacionamos mucho las imágenes, lo vamos a entender de una mejor manera, ¿no? O sea, ahí vemos cómo es que desemboca el conducto pancreático principal junto con el colédoco para formar la ampolla de Vater, y estos dos conductos van a drenar en la segunda porción del duodeno a nivel de la papila, bueno, en un orificio llamado papila duodenal mayor. Nada más para recordarnos, tú misma, Gwendolyn, que esfínter va a regular la salida de flujo de jugo pancreático y de bilis ya cercano a la ampolla de Vater. ¿Cómo se llama el esfínter? Gwendolyn, ya no te tenemos ahí. Lo pongo en el chat, doctor. En el chat. A ver, déjame ver porque no tengo el chat abierto. Entonces, bueno, aquí dice el colédoco, el pancreático principal y el accesorio del páncreas. Bueno, son los conductos. Nadia Guzmán, ¿cómo se llama el esfínter que regula el flujo de secreción pancreática y biliar? Perdón, doctor, ¿sí me escuchó? Sí, ya te escuchamos. Es el de Odi, doctor. Lo había Eso. puesto Tengo como algunos problemas con el ¿El audio? de Odi. Ajá, exactamente, ¿verdad? El esfínter de Odi, ¿verdad? Exactamente. Entonces, recuerden muy bien que nosotros tenemos un esfínter que va a regular la salida de jugo pancreático y también va a regular la secreción biliar, llamado esfínter de Odi. Hay un esfínter específico solamente para el colédoco llamado esfínter de Boyden, ¿sale? Pero ese es específico para el colédoco. O sea, hablamos de los esfínteres, del esfínter que regula tanto la salida de jugo pancreático como de bilis, ese es el esfínter de Odi, y el esfínter de Odi se encuentra muy cercano a la papila duodenal mayor, ¿sale? Bueno, esto es como un recordatorio de los temas anteriores, ¿sale? Nosotros, si se dieron cuenta, no vimos estómago y luego vimos intestino delgado, sino vimos primero páncreas, vías biliares. ¿Por qué? Porque estas glándulas anexas nos aportan secreciones importantes para coadyuvar en la digestión de los nutrimentos. Edith, si te preguntaran en el examen, ¿cuál es la porción fija y retroperitoneal del intestino delgado? ¿Qué contestas? Pues que, bueno, dependiendo de las respuestas que vengan, en general el duodeno. El duodeno, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el peritoneo y la parte superior. Bueno, la primera porción puede ser móvil porque pues tiene peritoneo, y fijas la segunda, tercera y cuarta porción. Ajá. Pero pues en general el duodeno. Ajá, aprovechando esa imagen, ¿verdad? Nosotros vemos que el duodeno se divide en 4 porciones, ¿no? Las 4 porciones. Y está muy padre esta imagen porque además se puede encontrar la proyección con la columna vertebral, ¿sale? Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la porción fija y retroperitoneal del intestino delgado? El duodeno. En términos generales, como se dice, el duodeno. ¿Y cuál sería la porción móvil e intraperitoneal? El yeyuno y el ilio, ¿no? En conjunto. Yeyuno y ilion serían las porciones móviles e intraperitoneales. De esa forma sí lo podemos también estudiar. ¿Vale? Entonces, les pueden preguntar en este caso de esta manera. Luego, a veces, las preguntas vienen un poquito como que con el afán de que ustedes se confundan, pero más que confundirse, es importante que ustedes razonen, que ustedes piensen, ¿no? Las preguntas del examen muchas veces están orientadas para que ustedes razonen en la pregunta. Edith, aprovechando también que estamos viendo duodeno, que es tu tema, al final en este caso es el tema que tú nos estás dando, ¿qué significa la palabra duodeno? Ok. Significa, me parece, 12 pulgadas, ¿no? Por sus dimensiones. Bueno, Tiene yo que lo ver, encontré así como 12 pulgadas.
Tiene que ver sí, tiene que ver con la longitud y efectivamente duodeno, o sea, tiene que ver con 12. Puede referirse a 12 pulgadas, pero también específicamente se refiere a 12 traveses de dedo, ¿sale? 12 traveses de dedo, acuérdense, bueno, en este caso un dedo en anchura mide aproximadamente de 1,5 cm a 2 centímetros, bueno, 2,5 cm dependiendo de la mano, ¿no? Ahora sí que dicen que dependiendo del zapato, bueno. Entonces, en promedio, un dedo, su anchura mide aproximadamente unos 2 centímetros, más o menos. Entonces, se le llama duodeno porque cuando lo estudiaron al duodeno los anatomistas, midieron que se dieron cuenta que para determinar la longitud del duodeno, se pueden utilizar como referencias 12 traveses de dedo. Entonces, si cada dedo mide 2 centímetros y son 12, 12 por 2, 24. 24, ¿verdad? Exactamente, 24. ¿Cuánto nos dijiste de que mide el duodeno, Edith? En promedio 25 Exacto. centímetros. Entonces, por 1 centímetro, ¿no? Pero pues, es que eso depende de quién lo midió, ¿no? Entonces, 12 traveses de dedo corresponden a 24, 25 centímetros, que es el promedio general que tiene nuestro duodeno. Entonces, por esa razón, le llamamos duodeno, ¿sale? 12 traveses de dedo. O también es también correcto decir 12 pulgadas, ¿no? O sea, tiene que ver con la longitud. Muy bien, Edith, continúa. Perdón. Sí, también va a ser el músculo de Treitz, que ya habíamos mencionado, que es lo mismo que el músculo suspensorio del duodeno, que va a ser el que nos va a ayudar a que se forme la flexura duodeno-yeyunal. Y la fascia de Treitz, doctor, no sé si me podría ayudar aquí porque busqué sobre la fascia de Treitz y la encontré como una fascia que va a adosar al duodeno y al páncreas al, al peritoneo parietal posterior, pero la verdad es que no entendí también lo de la fascia. Perdón, Ay, perdón, es que tenía desactivado mi micrófono. Lo desactivé temporalmente. Sí, la lámina de Treitz, perdón, la fascia de Treitz no es más que una lámina que está recubriendo al duodeno, o sea, inclusive se podría ver aquí en parte cómo es que hay cambio de coloración. Entonces es una lámina que va a cubrir en la parte anterior a lo que es duodeno y a lo que es el páncreas. Entonces, con esto confirmamos que tanto duodeno, una buena parte del duodeno como nuestro páncreas, se consideran retroperitoneales. Entonces, esa lámina de Treitz, esa fascia de Treitz, va a ser una lámina peritoneal que va a cubrir, ¿no? Que va a mantener fijo a estos órganos hacia la cavidad, hacia la parte retroperitoneal de nuestro abdomen. Entonces, sí, no hay ningún problema. Se ve aquí, ¿no? En este caso. ¿Qué más? Bueno, y por último, el ligamento hepático duodenal, que pues va a ser un ligamento derivado del peritoneo que va a unir al hígado con el duodeno. Sí, de hecho, el Y ligamento, bueno, ahora perdón, el ligamento hepatoduodenal sí, es un ligamento derivado del aumento menor, como tú dices, ¿no? O sea, hay una imagen que les proyectó su compañera, donde se ve el aumento menor, cómo es que recorre desde el hígado hacia la curvatura menor del estómago, y precisamente donde estaba la vesícula biliar, hacia abajo se ve como una especie de ligamento. Ese ligamento se llama ligamento hepatoduodenal, que no es más que un derivado del aumento menor, ¿vale? ¿Qué más? es esta la que dice doctor, A esta ver. imagen aquí. Ándale, eso exactamente. Ahí Aquí. donde estás señalando tu puntero en azul, ese es el ligamento de hepatoduodenal. Si se dan cuenta, ahí se ve el aumento menor, cómo es que recorre desde el hígado hacia la curvatura menor del estómago, pero específicamente en el borde libre, o en el borde derecho del aumento menor, de ahí se deriva un ligamento al que le llamamos ligamento hepatoduodenal, efectivamente, ahí se ve. Inclusive ahí a un ladito del ligamento hepatoduodenal que forma parte del aumento menor, se ve ahí donde se encuentra, hay una flecha en curva,
se ve el orificio omental o el hiato de Winslow que hablábamos la vez pasada, ¿no? El jueves pasado, si mal no recuerdo. Me encanta mucho que usen las imágenes que tome como referencia a Netter, porque la verdad Netter tiene unas imágenes muy padres. Entonces nos ayudan mucho a entender la anatomía. La anatomía en realidad no es tan complicada, pero sí es un poquito memorística. Pero se vuelve menos memorística cuando la complementamos con imágenes, ¿sale? Eh, para entender la anatomía hay que tener una memoria un poquito fotográfica, entonces es mucho mejor. Eh, en este caso, describir la anatomía con apoyo de imágenes como las que está proyectando su compañero. Muy bien. Gracias, Edith. Adelante. Sí, exacto. Y por eso este mismo orificio de Winslow es una relación anatómica superior de la porción, de la primera porción del duodeno. Y bueno, vamos a regresar al peritoneo. Aquí está. Entonces, como habíamos mencionado, el peritoneo, bueno, el duodeno va a ser intraperitoneal en su primera porción, más específicamente en el bulbo, que veíamos que era esa parte más gruesa del duodeno que no presentaba pliegues. Entonces, esta es la parte que les hablaba que es intraperitoneal y móvil y está rodeada por dos hojas del peritoneo visceral que tapizan su cara anterior y pues lo tapizan casi por completo y se proyecta eh, hacia el duodeno fijo, transformándose en peritoneo parietal posterior definitivo. Este peritoneo parietal posterior definitivo va a estar en el resto del duodeno y va a cubrir el duodeno en su cara anterior, pero pues no lo va a cubrir por completo y es por eso que el resto del duodeno es retroperitoneal. Y también aquí participa el mesocolon transverso porque ayuda a cubrir la cara anterior de la segunda porción del duodeno y el mesenterio con la cuarta y tercera porción, pero solamente en su cara anterior y estos van a ser más bien en sus raíces de ambos mesos. Y bueno, vamos a tener algo que se conoce como fositas duodenales, que van a ser repliegues serosos del peritoneo, principalmente pues de la tercera y cuarta porción. Y estas son pequeñas cavidades que van a ser consecuentes a estructuras vasculares. Eh, tenemos varias, pero bueno, las que yo encontré como las dos más importantes van a ser la fosita duodenal superior y la inferior. La duodenal es eh, esta de aquí, que forma parte posterior, va a estar posterior y superior en la cuarta porción del duodeno y la fosita duodenal inferior va a estar en la parte externa del tercio inferior de la cuarta porción del duodeno, que va a ser esta de acá. Y pues estas fositas, su importancia más que nada radica, bueno, yo la encontré como en el ámbito quirúrgico, como el hiato de Winslow, como una estructura anatómica. Sí, una estructura de referencia. Y a quien le guste de todos ustedes la cirugía, pues sí, obviamente las cositas duodenales se las van a tener que aprender muy bien, a detalle, pero aparte pues, ustedes las van a poder ver en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Para fines de estudio como médico general, pues realmente tienen muy poca relevancia, ¿no? Es como un dato, es como un dato cultural, ¿no? Recuerden muy bien que ahí es importante que ustedes ya en este momento empiecen a seleccionar su conocimiento, ¿no? Quiere decir que lo que estamos viendo, lo que su compañera nos dio, no es relevante, claro que lo es, pero es importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre el conocimiento que es indispensable, que es el que me va a servir como médico para poder atender a un paciente o para llevar a cabo una buena práctica médica, el conocimiento necesario que me puede servir sobre todo para fines de evaluación, para resolver un examen, también en parte para mi práctica médica me puede ayudar mucho, y el conocimiento que me conviene adquirir, que pues, es aquel que si bien no va a ser en este caso un conocimiento que necesite de forma indispensable y necesariamente aprenderlo,
sí conviene saberlo porque en algún punto puede servirme como cultura general, puede servirme para ganar puntos en algún examen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿es indispensable que se aprendan las cositas duodenales? No, es conveniente que lo sepan, pues sí, como un breviario cultural, ¿no? Como para saber que en parte son replegamientos peritoneales. Claro que si ustedes hacen la especialidad de cirugía general o si hacen alguna especialidad quirúrgica, entonces ahí sí, de ser conveniente se va a volver indispensable porque ustedes van a manejar van a manejar procedimientos quirúrgicos sobre todo a nivel abdominal, ¿no? Y se lo digo sobre todo a los que se quieran dedicar a la cirugía general, ¿no? El médico familiar, pues si les preguntan qué son las cositas duodenales, ni se la sabe, ¿no? Entonces, no se preocupen, tampoco es necesario que lo aprendan, ni tampoco viene en el examen, entonces tampoco es así como para que no lo aprendamos. Pero bueno, antes de darle paso a la investigación con Edith, me llamó mucho la atención que Edith nos marcó o nos comentó que la primera porción del duodeno también se le llama bulbo duodenal. Efectivamente, se llama bulbo duodenal o también ampolla duodenal porque es la parte más ensanchada del duodeno, ¿sale? De todo el duodeno, ¿sale? El diámetro promedio del duodeno va desde unos 4 o 5 centímetros, pero la parte más ensanchada que mide 5 o 6 más o menos, es la primera porción a la que también le conocemos como ampolla duodenal o bulbo duodenal, ¿sale? Adquiere ese nombre desde el punto de vista anatómico porque es la parte más ancha, más amplia del duodeno. Y también bulbo duodenal adquiere su nombre desde el punto de vista radiológico, ¿sale? Los radiólogos, cuando hacen un estudio contrastado, pues también refieren a esta primera porción del duodeno como bulbo duodenal. Entonces, si en algún momento les llegaran a preguntar este término, no es más que hablar de la primera porción del duodeno. Fíjense, esa imagen que ahorita nos está proyectando Edith también nos ayuda a ver cómo desembocan los conductos que hace rato los veíamos, ¿no? El conducto pancreático principal o de Wilson y el colédoco que van a drenar ahí en la ampolla de Vater y en un orificio llamado papila duodenal maligno, ¿no? Entonces, bueno, recuerden muy bien que ese bulbo duodenal o ampolla duodenal no es más que la primera porción del duodeno. Ese es, digamos que el sinónimo de esa porción. Adelante, Edith, con la irrigación. Sí, ya también lo de las fositas no indagué mucho porque en varias anatomías ni siquiera las mencionan, pero pues venía en el temario y por eso mencioné las dos más importantes. Sí, Bueno, no te preocupes. entonces en cuanto a la irrigación, sí, la irrigación, la principal, las principales arterias que van a irrigar el duodeno van a ser las arterias pancreático-duodenales derechas, tanto la superior como la inferior. Y bueno, la superior va a ser una rama de la gastroduodenal, que esta a su vez es rama de la hepática común, y la inferior va a ser rama de la pancreático-duodenal, que es rama de la arteria mesentérica superior. Y pues vamos a tener otras dos arterias que también nos ayudan al riego. Va a ser la supraduodenal, que va a ser rama de la hepática, y la subpilórica, que es rama de la arteria gastroepiploica. Y bueno, si recuerdan, les mencioné que la tercera porción del duodeno está comprendida en la pinza aórtico-mesentérica, y esa no es más que esta forma que se genera por la arteria mesentérica y la aorta atrás, que es una forma como de pinza, vaya, y pues aquí nos muestra como la aorta es una relación posterior y la mesentérica una anterior, y pues aquí tenemos a nuestra arteria mesentérica que nos va a dar la arteria pancreático-duodenal, y esta a su vez nos va a dar la rama pancreático-duodenal derecha inferior, y pues la hepática común va a dar la gastroduodenal y a su vez va a dar la pancreático-duodenal superior. Y estas son las dos más importantes para
la irrigación duodenal y pues también tenemos estas de acá que ya había mencionado. El drenaje venoso es, las arterias son prácticamente, y las venas son prácticamente las mismas, solo cambia un poco el lugar en donde drenan. Igual va a ser drenado por las venas pancreáticas duodenales derechas, pero aquí la inferior va a drenar directamente en la vena mesentérica superior y la superior va a drenar de manera directa a la porta, aunque pues sabemos que la vena mesentérica superior al final se va a conjuntar para dar la porta, entonces el drenaje del duodeno principal va a ser por la vena porta hepática. Y también a su drenaje ayuda la vena pancreático duodenal izquierda, que esta también drena en la vena mesentérica superior. En cuanto al drenaje linfático, no encontré mucha información en ninguna anatomía, pero pues en general se va a drenar a ganglios prepancreáticos y retropancreáticos, porque sabemos que el duodeno está en íntima relación con el páncreas, y estos a su vez van a drenar en la cisterna del quilo, como la mayoría de de las estructuras que forman parte del tubo digestivo abdominales. Y la inervación, pues igual, la simpática nos va a dar el dolor y va a detener las secreciones y los movimientos intestinales, y va a estar dada por el plexo solar o celíaco mayormente, y una parte por el plexo mesentérico superior. Y la parasimpática, que nos va a activar las secreciones y los movimientos, va a estar dada pues por el nervio vago. Ujú. Sí, Y pues ya, en ¿sí? en este caso, antes de pasar a Yeyuno y León, es importante entender que a través de de la estimulación parasimpática se va a estimular la secreción, en este caso, de las glándulas específicamente localizadas en el duodeno, a las que vamos a conocer como glándulas duodenales o glándulas de Brunner, que vamos a ver ya en su momento en histología. Entonces, para estimular la secreción de estas glándulas, el principal estímulo es la estimulación parasimpática o estimulación vagal, particularmente. ¿Por qué? Porque en este caso el nervio vago es quien nos va a drenar, perdón, quien nos va a inervar al duodeno, ¿no? A esta parte del duodeno. En cuanto al drenaje linfático, bueno, pues básicamente, como dice su compañera, las cadenas linfáticas peripancreáticas, las retropancreáticas, las pancreáticos duodenales, pues van a drenar, en este caso, van a contribuir al drenaje linfático del duodeno, y estas cadenas linfáticas van a drenar en otras cadenas linfáticas, ¿sale? Bueno, en este caso la mitad superior del duodeno va a drenar hacia los linfáticos preaórticos celíacos, y la mitad inferior del duodeno drena en los linfáticos preaórticos mesentéricos superiores, ¿sale? Así de sencillo, es muy parecido a la irrigación y al drenaje, ¿no? Este, ¿Hasta aquí alguna duda de duodeno, doctores? Creo que no, doctor. ¿No? No, doctor, creo que no, gracias. Muy bien, pasamos entonces ahora a Yeyuno y León para ya concluir la anatomía. Sí, solo para mencionar rápido, bueno, según lo que yo leí, la función más importante del duodeno, más que la absorción y la digestión, va a ser pues, con las secreciones que recibe, aumentar, perdón, el pH del quimo para que no vaya a dañar el intestino. Exactamente, Y sí, pues, pero pues eso ya lo van a ver en fisio. ajá, exactamente, sí, básicamente el duodeno tiene una función importante en neutralizar. De hecho, gracias a estas glándulas de Brunner por estimulación vagal, de hecho las glándulas de Brunner producen moco alcalino. Entonces, la función va a ser aumentar el pH dentro de la luz duodenal para que el quimo ácido se transforme en quimo neutro o ligeramente alcalino. Claro que también la secreción biliar y la pancreática contribuyen a neutralizar, en este caso, el duodeno, ¿no? En este caso, perdón, el contenido duodenal. Ahora, ¿se llegan a absorber sustancias dentro del duodeno? Sí, pero no tiene digamos que la tasa de absorción
o la cantidad de absorción que tiene el duodeno es menor con relación a la del yeyuno y la del ilion, ¿no? La del yeyuno, el yeyuno tiene una capacidad absortiva muy importante, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de yeyuno e ilion. Y bueno, primero leí que casi siempre vamos a utilizar en conjunto el término yeyuno o ilion. Esto porque no hay una línea como tal que los divida. O sea, sí hay diferencias que nos van a servir, pero pues no hay una línea así como tal que divida el yeyuno del ilion. Entonces, por eso se va a manejar en conjunto el término. Bueno, ahora sí, su ubicación, tenemos que la mayor parte del yeyuno se encuentra en el cuadrante superior. Está manejado aquí en la imagen como azul, justo ahí. Y mientras que la mayoría de el ilion se encuentra en el cuadrante inferior derecho, lo tenemos en la imagen de color amarillo. Su forma va a ser cilíndrica. Los límites va a empezar desde el ángulo duodeno-yeyunal, está aquí arribita, entre el rojo y el azul, y termina en la unión iliocecal, está por acá abajo. Sus dimensiones va a medir de 6 a 7 metros en conjunto. Y bueno, el yeyuno constituye aproximadamente 2/5 partes de la longitud, mientras que el ilion, pues las otras 3/5 partes restantes. Siguiente, por favor. Tenemos que se forman múltiples flexosidades. Son estas formas que parecen U's, y que están en contacto siempre una con otra. Estas las vamos a conocer como asas intestinales. Y bueno, como ya les había dicho Edith y el doctor, el medio de fijación del yeyuno e ilion va a ser el mesenterio. Van a unir estos a la pared posterior del abdomen. Nos comenta, como ya nos comentaron, el yeyuno e ilion es intraperitoneal. Entonces, pues va a estar cubierto todo por peritoneo. Por eso decimos que es intraperitoneal. Siguiente, por favor. Sus relaciones. Superiormente, vamos a tener al colon transverso y duodeno. Aquí está en la imagen. Inferiormente van a haber órganos pélvicos. Aquí no se ven. Anteriormente vamos a tener el aumento mayor y la pared abdominal anterior. Es esto amarillo de aquí. Ese sería el aumento mayor. Posteriormente van a estar los vasos, como la aorta abdominal y la vena cava inferior. También vamos a tener uréteres y la pared posterior abdominal. No se pueden apreciar aquí en la imagen porque pues esta es una vista anterior. Lateralmente a la derecha va a tener el colon ascendente, es este que les están señalando aquí, y a la izquierda va a estar el colon descendente. Acá no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está. Siguiente, por favor. Para su irrigación va a ser principalmente por la arteria mesentérica superior. Esta es rama de la aorta abdominal. Tenemos que la mesentérica superior va a lanzar de 15 a 18 ramas al yeyuno e ilion. Quiero que vean la imagen, son como las más largas que se ven. Esas van a ser las arterias yeyunales e iliales. Y luego de estas, fíjense cómo se unen y continúan como unos arcos chiquitos. Bueno, ahí hay una flecha señalándolos. Todos esos arcos las vamos a conocer justamente como arcadas. Las que van al yeyuno van a ser arcadas yeyunales y las que van al ilion van a ser arcadas ileales. Y bueno, ya de estos salen otras que están ahí, se llaman arterias rectas, justamente porque pues solo van así. Siguiente, por favor. Para su drenaje. Si se dan cuenta, a ver, ¿me puedes regresar al anterior, por favor? Es importante, doctores, que se comprenda que no es lo mismo hablar de asa intestinal que de arcada intestinal. ¿Vale? No, no es lo mismo.
El asa intestinal es esa flexosidad que ustedes están viendo en el intestino delgado, en el yeyuno ilion, ¿vale? Esas flexosidades en forma de U se les llaman asas intestinales. Y las arcadas intestinales, pues son esos arcos de anastomosis que se forman por las arterias derivadas de la mesentérica superior. Entonces, si se dan cuenta, como su compañera, ¿cuál es tu nombre, perdón? Aixa. Aixa. Como Aixa nos está comentando, las arcadas de iliales se forman arcos de anastomosis derivados de la propia arteria mesentérica superior. ¿Para qué? Para formar, en este caso, o ayudar a darle irrigación a todo nuestro intestino. ¿Por qué se forman estos arcos? Pues precisamente por lo largo que es el intestino. Entonces, si se dan cuenta, a nivel del yeyuno se forman unas arcadas largas, ¿sale? Se forman arcadas de una longitud considerable, y en el caso del ilion se forman arcadas pequeñitas, ¿sale? Entonces se forman, son arcadas pequeñitas, y por lo tanto se tienen que formar mayor número de generaciones. Entonces, en el caso de las arcadas yeyunales, se forman arcadas grandes, pero solamente forman una o dos generaciones cuando mucho. Independientemente de que sean de 2, 3, 4 generaciones y la longitud, al final de cuentas, tanto las arcadas yeyunales como iliales terminan en una arteria recta, como dice su compañera, o en un vaso recto. Entonces, las arcadas yeyuno-iliales le van a dar irrigación a prácticamente todo lo que es el yeyuno y el ilion, con excepción de los últimos 30 centímetros, cuya irrigación va a estar dada también por la mesentérica superior. No sé si lo vas a mencionar, Aixa. ¿Vas a mencionar a la IVAC? No. Ok. Bueno, entonces, aprovechando la imagen de su compañera, ya en la parte terminal de la arteria mesentérica superior, no sé si con tu puntero nos puedas señalar, en este caso, la parte terminal, ándale, en ese punto. En ese punto, doctores, donde finaliza la arteria mesentérica superior, ahí en ese punto específico se va a formar un plexo arterial llamado arteria IVAC. Esto de arteria IVAC, recuerden que no lo encuentran en ningún libro de anatomía, es más bien una forma, una mnemotecnia que tenemos nosotros en el módulo. ¿Por qué se llama IVAC? Pues porque ese plexo arterial está formado por la arteria iliocólica, las arterias cecales anterior y posterior, y la arteria penicular. Bueno, de ese plexo, de la arteria iliocólica, ¿sale? Va a derivarse una rama ilial de la iliocólica, y esa arteria iliocólica va a darle irrigación a los últimos 30 centímetros del ilion, ¿sale? Entonces, el yeyuno ilion va a estar irrigado tanto por las arcadas yeyuno iliales como por la IVAC, por la iliocólica específicamente, ¿sale? ¿Qué más, Aixa? Bueno, ya vamos con el drenaje. Va a ser dado por la vena mesentérica superior. Aquí se ve, bueno, está en azul, va a estar de manera anterior a la arteria mesentérica superior. Y bueno, esta después se va a unir con la esplénica. Y así va a estar, bueno, nos va a dar la vena porta hepática. Ahí, si ven, es casi de forma homónima a lo que es la irrigación. Entonces, bueno, no hay problema ahí. Sí, se forman igualmente arcadas, ¿no? Como unas arcadas venosas, ¿no? Yeyuno iliales, las Sí, cuales justo todas... van así con la misma forma de las arterias. Exactamente. ¿Qué más hay? El drenaje, para esto encontré que van a estar dados por 3 grupos de nódulos linfáticos, que van a ser los yuxtaintestinales, los mesentéricos. Bueno, los yuxtaintestinales van a estar situados junto a la pared intestinal. Después, los linfáticos mesentéricos van a estar distribuidos entre todas estas arcadas arteriales que habíamos visto. Aquí se ve en la imagen, están justo, bueno, van siguiendo las arcadas. Estos serían los nódulos linfáticos mesentéricos. Y por último, los nódulos superiores centrales. Estos están a lo largo de la porción proximal,
de la arteria mesentérica superior, justo los que están señalando ahí. Y bueno, todos estos van a drenar en lo que es la cisterna del quilo. ¿Por qué es importante ver, bueno, en este caso, lo que nos está comentando su compañera con respecto al drenaje linfático? Porque este es el camino que van a seguir los kilomicrones. O sea, los kilomicrones, cuando veamos su mecanismo de asimilación, bueno, cuando veamos, mejor dicho, absorción de ácidos grasos de cadena larga, nos vamos a dar cuenta que estos ácidos grasos de cadena larga, doctores, se van a reesterificar dentro del epitelio intestinal y van a formar lipoproteínas para ya alcanzar el torrente linfático, van a formar unas lipoproteínas llamadas kilomicrones. Esos kilomicrones en este caso, a transportarse por el torrente linfático y después van a alcanzar tanto el torrente venoso como el torrente arterial, como la circulación venosa y arterial. Entonces, en este caso, el caminito que seguirían los kilomicrones sería el que el compañera nos acaba de comentar, ¿no? Por supuesto que primero el kilomicrón tiene que absorberse en un capilar pilífero, que ya lo vamos a ver en un momento, y ya de ahí ese pilífero va a transportar los kilomicrones hacia todas las cadenas linfáticas que finalmente nos comenta su compañera. Recuerden muy bien, doctores, que bueno, en este caso lo que todo este drenaje linfático de yeyuno y león va a drenar en los linfáticos preaórticos mesentéricos superiores y de ahí se drena al tronco intestinal y de ahí a la cisterna del filo. No hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, estas cadenas linfáticas nos van a servir para transportar los kilomicrones. ¿Qué más, Aixa? Pues ya para terminar con yeyuno e ilion. Bueno, no, todavía nos falta. Inervación. Vamos a tener la inervación simpática y la parasimpática. La simpática va a estar dada por el plexo celíaco o solar y el plexo mesentérico superior. Justo aquí se los marqué con flechitas. El de arriba va a ser el plexo celíaco y el de abajo es el mesentérico superior. Y bueno, su inervación parasimpática va a estar dada por el nervio vago. Muy bien. Bueno, ahora sí ya. Por último, tenemos las diferencias entre yeyuno e ilion. Encontré esta tablita en el MUR que nos clasifica así las características. Y bueno, empezamos por el color. El yeyuno va a tener un color rojo oscuro, mientras que el ilion va a ser un rosa más pálido. También algo que los va a diferenciar va a ser su diámetro. El yeyuno va a tener de 2 a 4 centímetros. De 2 a 4 centímetros de diámetro y el ilion de 2 a 3 centímetros. O sea que se va haciendo más delgado. La pared del yeyuno va a ser más gruesa y fuerte, mientras que la del ilion va a ser muy, muy delgada y más como ligera. Para el yeyuno va a haber una mayor vascularización y para el ilion va a ser menor. También los vasos rectos que vimos en la imagen de la irrigación, para el yeyuno van a ser mucho más largos y para el ilion van a ser cortos. Las arcadas, pues sus arcadas para el yeyuno van a ser más grandes y para el ilion van a ser más cortas. También el yeyuno va a tener menos grasa en el mesenterio y el ilion va a tener más. También los pliegues circulantes, los del yeyuno van a ser más grandes, altos y más numerosos, mientras que para el ilion van a ser bajos y escasos, o incluso ausentes en su porción distal. Y por último, los nódulos linfoides, pues en el yeyuno van a ser escasos, mientras que en el ilion van a ser muy numerosos. Y bueno, ahora sí sería todo. Muy bien. Otras diferencias que podríamos complementar en tu tablita, que está padrísima esta tabla, otras diferencias relevantes podríamos comentar. Como tú nos decías, no existe una división específica para yeyuno e ilion. Para duodeno y yeyuno, pues está el ángulo de Stein, ¿no? El ángulo duodeno y yeyuno. Pero para yeyuno e ilion no existe como tal una diferencia, digo, un límite específico.
pero sí hay diferencias entre uno y otro. Una de las formas, otra diferencia, mejor dicho, entre yeyuno y ilion puede ser también la longitud, ¿sale? ¿Qué porción es más larga, el yeyuno o el ilion? El ilion. El ilion, ¿verdad? Exactamente. Si nosotros partiéramos al yeyuno ilion en quintas partes, ¿sale? En quintos, dos quintas partes del intestino proximales del yeyuno ilion corresponderían al yeyuno y 3/5 partes distales corresponderían al ilion. En promedio, en longitud promedio, corresponderían al yeyuno 1 metro a 1,5 metros y al ilion 2 a 2,5 metros. ¿Sale? De esos 3 a 4 metros que hemos mencionado, ¿sale? Entonces, 2/5 partes corresponden a yeyuno, 3/5 partes al ilion. ¿Qué otra diferencia podríamos identificar entre yeyuno y ilion? Basándonos en la distribución de sus asas y en la localización con respecto al abdomen. Las asas yeyunales tienen una disposición horizontal o inclusive oblicua, y se localizan sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, mientras que en el ilion la disposición de las asas ciliares se localizan o se encuentran en forma vertical y se van a localizar primordialmente en la parte baja, ¿no? En la parte inferior, sobre todo del lado derecho. Creo que había una imagen muy padre que habían proyectado anteriormente, me gustaría que no sé si la podamos volver a retomar. Creo que fue la primera, no sé si fue esa. Ajá, la primera, ándale, la primerita. Ahí, justo Ándale. nos lo divide así en cuadrantes. Exactamente, ¿verdad? Entonces, vean que la disposición de las asas yeyunales es en sentido horizontal o inclusive ligeramente oblicuas, y se localizan sobre todo las asas yeyunales orientadas del lado izquierdo y hacia arriba, ¿no? Hacia el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Hay algunas que sí pueden abarcar cuadrante superior derecho, sí, pero bueno, sobre todo están orientadas en la parte izquierda. Y en el caso del ilion, su disposición de las asas están en sentido vertical y se encuentran sobre todo en la parte baja, ¿no? Sobre todo abarcando el cuadrante inferior derecho. Esa podría ser también otra diferencia importante, ¿no? Ahí nos dice la misma diapositiva, ¿no? El yeyuno constituye aproximadamente 2/5 partes de la longitud y las otras 3/5 partes corresponden al ilion. Pásame la siguiente, por favor, Edith, para complementar lo que Aixa, ¿verdad? Sí, ahí. Ok. Esa es otra diferencia. Déjamela, está excelente. Esa imagen, doctores, si ustedes se están dando cuenta, en la imagen de la izquierda, el intestino está cubierto por el omento mayor, o el que nosotros le conocemos como el delantal epiploico, y en el lado derecho, por supuesto, el omento mayor ya se quitó. ¿Por qué es importante ver esta imagen? Porque además de que es una relación hacia adelante con las asas de yeyuno-ileales, ¿no? El omento mayor, también le sirve como un medio de cubierta. No es un medio de fijación, es más bien un medio de cubierta, no es un medio que cubre. Ahora, en el caso particular del yeyuno, el omento mayor cubre totalmente al yeyuno, pero parcialmente al ilion. No sé si se están dando cuenta que ahí al yeyuno no lo estamos viendo, pero en la parte baja, en la parte de abajo, cercano a la pelvis, estamos viendo algunas asas ciliares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el omento mayor cubre en su totalidad al yeyuno, pero en forma parcial cubre al ilion. Esa es otra diferencia entre yeyuno y ilion, ¿no? Y bueno, regresando nuevamente a la tablita de sus compañeros, ¿vale? Lo que nos comentaba Aixa, pues en este caso, diferencias importantes. ¿Podemos regresar a la tablita, por favor? Está padrísima. Otras diferencias importantes, pues efectivamente serían la cuestión de la coloración, el color del yeyuno es más intenso que el ilion, ¿no? El diámetro, que es más grueso el yeyuno y el ilion. Es decir, el yeyuno, conforme se va haciendo distal, la luz del intestino se empieza a estrechar, al grado de que ya a la altura de la válvula ileocecal, ya a esa altura mide de 2 centímetros, o inclusive se llega a describir que el orificio ileocecal se estrecha hasta un 1,5 centímetros.
¿sale? Entonces, bueno, entre más distal, entre más proximal es el intestino delgado, si se dieron cuenta, dijimos, el bulbo duodenal es la parte más amplia del intestino, ¿no? Y conforme va haciéndose distal el duodeno, se va estrechando su luz, y lo mismo ocurre con yeyuno ilion. Conforme vamos alejándonos del orificio pilórico y nos vamos acercando al orificio ileocecal, la luz del intestino se empieza a estrechar. Como ya para concluir con la parte de anatomía, tú misma, Ixa, así como le preguntamos a Edith qué significa la palabra duodeno, tú nos podrías decir también qué significa la palabra yeyuno y qué significa la palabra ilion. Ay, eso sí no lo leí, pero déjeme lo busco. No te preocupes, aquí mismo lo decimos para que no tengas que buscarlo. Nosotros aquí mismo lo aclaramos. Bueno, la palabra duodeno, decíamos, significa 12 pulgadas o 12 traveses de dedo. La palabra yeyuno significa vacío. ¿Por qué se imaginan que se llama vacío? La palabra yeyuno significa vacío. ¿Por qué se imaginan que se llama vacío? Porque solamente es un conducto, no hay nada que almacene o algo así. No tanto por eso, sino más bien es por su... básicamente se va a deber a que la gran mayoría de los nutrimentos se van a absorber aquí en el intestino, en la parte del yeyuno, y entonces todo lo que es el quimo que está moviéndose por el peristaltismo, pues prácticamente va a ser absorbido, ¿no? Entonces, se le llama vacío por esa capacidad absortiva que tiene el yeyuno, ¿no? Prácticamente va a dejar vacío a la luz intestinal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los nutrimentos se van a absorber de este lado. Y en el caso del ilion, la palabra ilion significa tortuoso o flexuoso. ¿Por qué se imaginan que se llama así? Y esto sí tiene que ver con cuestiones anatómicas. Se llama tortuoso. ¿Por qué se imaginan? O flexuoso también le llaman. Se le llama flexuoso, ¿por qué? Por porque recuerden muy bien que es la parte más larga del intestino delgado, y esas asas intestinales forman flexuosidades, ¿no? Han visto cómo, o han viajado alguna vez antes de que tuviéramos esta pandemia? Me imagino que algunos tuvieron la oportunidad de viajar por las carreteras federales. ¿Cómo son las carreteras federales? Las de libre de peaje. Las libres tienen muchas curvas, ¿no? Y las otras pues son rectas. Ah, exactamente, ¿verdad? Entonces, las autopistas de peaje de cuota son amplias, ¿no? Son rápidas, ¿no? Son tienen 4 carriles, ¿no? Son rectas en muchas ocasiones, ¿no? Si han tenido la oportunidad de viajar desde la Ciudad de México, si es que viven en la Ciudad de México, o están transmitiendo desde Ciudad de México hacia San Luis Potosí, por ejemplo, o hacia Acapulco, pues toda la autopista del Sol, ¿no? Hablando en particular de Acapulco, toda recta, ¿no? Hay curvas, sí, pero pues prácticamente es recta, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, han viajado, no sé, desde la ciudad de Pachuca hacia la Huasteca hidalguense, hacia Huejutla, o si han tenido la oportunidad de viajar desde Oaxaca hacia Bahías de Huatulco, hacia Salina Cruz, pues esas carreteras federales que son libres de peaje, pues sí son libres de peaje, pero tienen muchísimas curvas. Pues imagínense al Ilion igual, ¿no? El Ilion se llama así tortuoso, flexuoso. ¿Por qué? Porque tiene un montón de curvas. Es muy largo, pero aparte está muy encurvado, forma bastantes flexosidades a las que les conocemos como asas intestinales. Por supuesto, como nuestro intestino delgado mide de 3.5 a 4.5 metros, nos decían al principio de la clase, para que pueda caber en esa cavidad abdominal, pues por supuesto que la naturaleza tuvo que hallar la manera de colocar a esa tripa tan larga en una cavidad estrecha como la abdominal. ¿Cómo es que lo hizo? Ah, pues resulta que la naturaleza es sabia, ¿verdad? Diosito es sabio, y lo hizo a través de formar flexuosidades en el intestino delgado, a la que les conocemos como asas intestinales, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda del tema de anatomía, doctores? ¿Dudas, preguntas? Creo que no, doctor. ¿No? No, doctor.
Creo que no. No, Bueno, doctor. ok. ¿Les parece muy bien que que con este tema concluyamos la sesión del día de hoy? Ya de hecho nos prolongamos un poquito, pero bueno, creo que el tema de anatomía es un poquito amplio, pero sí es importante puntualizar algunas cosas. ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor, para ver qué es lo que sigue? Ah, ok, histología. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. El día de mañana, ¿les parece muy bien que veamos la histología del intestino delgado? Equipo, les voy a pedir encarecidamente que por favor, no sé si dentro del tema de histología se incluyan factores que incrementan la superficie de absorción. No sé si lo hayan incluido. Sí, profe. Si quiere que le dé una más esta de Edith y lo checa, es la primera diapositiva, me parece. A ver, vamos a darle. Ah, perfecto, excelente. Sí, ¿Sí? Ah, en ok. el tema de histología, perfectamente. Sí, vamos a ver, bueno, de todos modos, para todos los demás compañeros, para mañana vamos a ver histología, pero sí les encargo que además de estudiar la histología, chequemos cuáles son los factores que aumentan la superficie de absorción. En términos generales son tres: las válvulas de Kerckering o los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Eso es un adelanto de lo que vamos a ver mañana. ¿Sale? Obviamente también dentro de la histología tenemos que estudiar la histología por capas, desde la mucosa, submucosa, muscular, serosa, adventicia, todo esto. Y además vamos a estudiar las glándulas de Brunner, que las vamos a ver muy sencillito, y a las que sí les vamos a dar un poquito de más profundidad son a las glándulas de Lieberkühn, a las glándulas intestinales de Lieberkühn. ¿Por qué? Porque estas glándulas de Lieberkühn tienen elementos celulares muy importantes para entender la secreción intestinal y para entender en cierta manera las funciones en fisiología. ¿Sale? Entonces, para mañana vamos a ver la parte histológica. Voy a detener a partir de